buenas tardes, Arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos. Soy María Oset, de Ediciones Eunate, y hoy estamos aquí en esta biblioteca, increíble escenario, para presentar El verano que aprendí a disparar, de Maite Esparzanieva. Y lo primero que tengo que hacer, porque además en una tarde tan especial brota, es dar las gracias. Gracias sobre todo a Bidebarrieta, la biblioteca, por darnos este espacio, por acogernos. Cuando eres una editorial pequeña, independiente de Navarra, poder presentar un libro en este escenario, donde además esta misma semana han estado primeras plumas nacionales, es una maravilla. Así que gracias a la biblioteca, gracias a vosotras y a vosotros, porque sois la parte esencial para que la jornada de hoy sea especial para Maite, sobre todo, y que haga que esta presentación del libro sea todavía más sentida. Y gracias a las dos personas que me acompañan, con las que además ya os dejo a continuación. A Chani Rodríguez yo creo que la conocéis, pero por si acaso, además de guionista, periodista y escritora, seguramente la conozcáis por Los últimos románticos, que le hizo merecedora del Premio Euskadi en 2021 y cuya adaptación audiovisual se estrenó el pasado noviembre. Sí. Y ahora, también en 2024, yo creo que coincidiendo también con esa adaptación, ha publicado también La Seca. Así que yo creo que tienen en común una parte del periodismo, del guión, que les puede hacer ahí confluir en la conversación. Y, por supuesto, Maite Esparzanieva, que es a quien seguramente conozcáis y hayáis venido a ver, pero no me resisto a hacer una breve presentación, porque son 30 años de trayectoria combinando televisión, prensa, radio, proyectos editoriales. No es el primer libro, ya escribió uno de relatos que se titulaba... A ver, ahora lo voy a encontrar. Hay cosas que conviene no preguntar. Actualmente trabaja como guionista, lleva 7 años colaborando con una columna semanal en Diario de Noticias. Y El verano que aprendí a disparar es la novela, su primera novela, la que venimos a presentar hoy aquí. Yo voy a dejar que ellas hablen y desgranen hasta donde ellas quieran, y si acaso al final me cuelo para explicar cómo o por qué una editorial se decide a publicar este libro. Así que os dejo ahora mismo con ellas. Bueno, pues Arratsaldeon, guzti hori, ongi etorriak. Es un viernes festivo, porque esto es una fiesta. Esto es una fiesta, esto no es una presentación solemne, aunque tengamos aquí a Miguel Unamuno mirándonos. Te voy a contar, tú eres la persona más vestida, más acorde para hacer pareja con Miguel de Unamuno, que ha pasado por esta biblioteca. He querido hacer un guiño entre Chanel, siglo XVIII, ¿sabes? Quería colocarme un poco ahí, Dominatrix, quizá un poco también. Y, bueno, después de ese tajo que te acabo de dar, Chani, quería decir que María Oset, maravilla absoluta, las editoriales independientes como la tuya, que apostáis por gente sacando adelante sus obras, las nuestras, y haciendo el esfuerzo que supone también para una editorial que no es demasiado grande. Entonces yo estoy agradecidísima. Y de estar con Chani también, porque Chani es esa mujer humilde que le acaban de decir se va a llevar al cine tu obra Los últimos románticos, y dice sí, como si llevase ya 25 novelas llevar al cine. Fíjate que es algo que ocurre en ocasiones bastante excepcionales, ¿no? Entonces, también por eso, contarme con Chani me ha parecido bastante un regalo, la verdad es que sí. No, gracias a ti, porque, bueno, pues tengo la impresión de haberme colado eso en una fiesta, y me siento muy honrada de que hayas pensado en mí para acompañarte en el día de hoy, en el que vamos a presentar, además, presentación mundial, o la primera presentación, al menos sí, de este libro, El verano que aprendí a disparar. Por cierto, María, muy bien editado. Gracias. Me ha gustado mucho físicamente y, bueno, y también en su contenido. Y es un libro que yo he disfrutado mucho. He hecho una inmersión de 48 horas porque me pilló un poco el toro y he tenido que meterme caña, pero ha sido una caña súper satisfactoria. He leído a pura alegría, me lo he pasado bien, aunque es una novela dura también, no se piensen que es un divertimento, hay mucho trasfondo. Es una novela de iniciación, es una novela generacional, es una novela con su punto de intriga, y a mí lo que más me ha gustado o más me ha sorprendido, no sé qué pensará María, es la precisión en la escritura de Maite y el manejo del detalle. La novela propone un viaje a lo largo de varias décadas. Aquí los de la generación X nos vamos a ver particularmente retratados. Ya veréis cómo hay muchas cosas que os recuerdan a vuestra propia vida. Y la memoria de Maite, o bueno, la manera de plasmar, no sé si lo ha recordado o lo ha recreado, me ha dejado de verdad fascinada, y te doy la enhorabuena por ello. Cuando leáis la novela
ya veréis cómo os acordáis de esto que digo, de los detalles, de la precisión. Aparte que la estructura está muy bien y creo que es una excelente primera novela, y es más, es una excelente novela, sin primera novela ni nada. Pues ya estaría, Chani, esto no va a mejorar. A partir de aquí nos podemos marchar ya. Esto ya no va a subir. A lo mejor hoy hasta se baila en Biobarrieta, que es algo que no se ha hecho nunca. Y no, yo por mí sí, no he traído algo para tomar porque me parecía un exceso ya en este entorno solemne, pero precisamente para romper un poco este tono que tiene como de gran templo cultural de Bilbao, que es fantástico. Eso de traer música para abrir, para cerrar, traer una playlist, pues bueno, yo creo que se agradece. Me ha parecido una idea excelente. Bueno, yo no me enrollo más, que no queremos que esto tampoco se alargue. Así que voy a hacer una primera pregunta que es como un marco. O sea, si hubiera que resumir o enmarcar la novela de alguna manera, yo creo que diría que nos interpela sobre la siguiente cuestión. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar si nos tensa mucho la cuerda? Si realmente nos conocemos, si conocemos nuestros límites, si hemos pensado alguna vez eso, exactamente hasta dónde iríamos, ¿no? Quizá contra nuestra propia moral. En ocasiones yo creo que sí, ¿eh? Es que ese es un debate que a mí me parece interesante. No es que el origen de esta historia no partió de ese debate, pero luego me di cuenta de que vertebra bastante la novela, ¿no? Y la historia, porque creo que todas y todos tenemos una autoimagen, ¿no? Tenemos una percepción de cómo somos, y entre cómo creemos que somos y cómo somos en realidad suele haber una distancia, ¿no? Según nos conozcamos, pues será más corta o más amplia. Y luego también es cierto que la protagonista, por ejemplo, que se llama Diana, tiene un talante, pues bueno, bastante afable, digamos, bastante conciliador. Y sí que es cierto que mantener ese carácter, cuando es el que se nos ha dado por naturaleza o el que nos hemos trabajado, es sencillo siempre que las cosas van medianamente bien, ¿no? Siempre cuando las circunstancias se ponen más complejas, se ponen más duras, y cuando la vida te va empujando situaciones que cuesta sobrellevar, es cuando mostramos una faceta nuestra que quizá nos resultaba incluso a nosotras o a nosotros mismos bastante desconocida, ¿no? Entonces, hay un momento en este libro, que no voy a decir cuál es ni en qué página está, que llegará, en el que realmente, digamos que Kaixo, Arratsaldeon, Mijael, hay confianza, por eso digo tu nombre. Sí que hay un momento en el libro en el que se complican mucho las cosas de una manera bastante acelerada y bastante intensa. Entonces la protagonista se ve abocada a tomar una decisión que nunca se habría creído capaz de tomar. Y creo que ese es un debate bastante interesante, ¿no? Incluso para conversación de bar entre amigos. ¿Hasta dónde serías tú capaz de llegar si te empuja la vida hasta el límite, hasta el borde del acantilado? Sí, que nos sorprendemos a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Con nosotras mismas. Cuando te he comentado esta idea, la que tú ahora mismo estás señalando, has dicho, sí, pero bueno, aunque eso no es el origen. ¿Y cuál es el origen? Pues es que el origen no fue, remanguémonos, Arratsaldeon, Bicote, el origen no fue vamos a hacer una novela, ¿no? En mi caso fue, cerré un trabajo y hasta lo siguiente, ya sabes tú también que esa temporada, o sea, esta profesión nuestra tiene muchos lapsos entre proyectos. Me apetecía hacer un poco de catarsis personal y sacar una historia, que esta sí que voy a contar, que es autobiográfica, absolutamente en un 150%, que es la relación con mi padre, que murió hace 4 años, después de 10 años de Alzheimer. Entonces, la protagonista tiene un padre que también pasa por el Alzheimer y ese camino a ella le supone un aprendizaje bestial en muchos sentidos, como me lo supuso a mí, evidentemente. Y en aquel momento me pareció que era una buena idea, necesario para mí, quiero decir, escribir acerca de lo que a mí me estaba pasando y de cómo yo estaba viviendo esa enfermedad en mi padre y los cambios que estaba generando en ella, en nuestra relación. Entonces, ese fue el germen de todo, ahí estuvo la semilla. Y a partir de ahí me planteé que quizá podía, con ese material, hacer algo, llevarlo a otro lugar y transformarlo en una novela. Entonces ya pues empecé a buscar personajes, tramas y a ficcionar en torno a lo que había sido un origen. Que esto no vertebra la novela, pero sí que es una parte importante, desde luego. Y qué difícil ha de ser escribir sobre una enfermedad tan dura como el Alzheimer en una persona tan amada como un padre, si se ha tenido la suerte de tener un buen padre y de llevarse bien con él, que no siempre sucede, pero en este caso sí, qué duro ha de ser y qué complicado, porque no hay que perder de vista que se aspira a escribir un libro, narrativa, literatura que se ha compartido luego con los demás, o sea, que ha de tener también unos parámetros literarios, que no vale solo como escribir para rendir un homenaje íntimo, ¿no? Sino que era otra cosa. Creo que tiene que ser difícil.
Bueno, si te digo la verdad no me costó tanto, porque esa parte que era muy, muy personal, evidentemente, y bastante íntima en algunos casos, tuvo procesos personales más altos y más bajos, evidentemente, tuvo sus cimas y sus valles, pero es que también había muchos momentos de humor y de brillo en la relación que tenía yo con mi padre, ¿sabes? Sí. Quiero decirte, bueno, tú lo sabes y tú también, sí, en el libro no lo sabéis todavía. Sí. Pero los hay, porque dentro de una de las cosas que ocurren con las personas que padecen de Alzheimer es que van revirtiendo su edad mental hasta la infancia, y la infancia ya sabemos que es una edad maravillosa, hijo mío, que estás ahí, esos seres de luz que son nuestras criaturillas cuando somos pequeños. Entonces incluso hubo un momento en el que mi padre y Luca confluyeron y compartían los mismos juguetes, cuando Luca tendría pues 3 añitos, por ejemplo. Y hubo humor en el sentido de que se pierde en el transcurso de la enfermedad el control social, digamos, ¿no? De qué es correcto, qué se puede decir, qué no se debe decir porque resulta inapropiado, evidentemente. Y con mi padre pues vivimos momentos de gloria. Yo con mi padre he cantado jotas en bares, no siendo yo fan de la jota y no teniendo buena voz, por ejemplo, para acompañarle. Hemos adelantado señoras por la calle a las que mi padre me hablaba a mí mientras ellas escuchaban perfectamente. Esa mujer lleva el pelo terrible, terrible. Y la mujer del pelo terrible estaba a 2 centímetros. Me miraba y... Señora, hasta luego. Entonces, ha habido muchos momentos también en los que ese retorno a la infancia ha generado, digamos, momentos divertidos. O sea, no ha sido una pesadumbre, al contrario, ha sido bastante liberador. Sí. Decía antes que en la novela hay, bueno, aspectos planos duros, pero el humor es también una constante. Tampoco es un humor de carcajada, pero sí que a menudo nos saca una sonrisa por la ocurrencia o por la manera de contar las cosas, ¿no? Bueno, pues agradezco que lo veas así, compañera Chani, porque esa era la idea, efectivamente, y porque yo creo que cuando tú vuelcas parte de lo que eres, que inevitablemente lo vuelcas, claro, en la escritura, y parte de la energía que tienes en ese momento y de tu estado anímico, pues eso también se trasluce en alguna manera en lo que cuentas, ¿no? Y porque en la vida de la protagonista, que va desde la primera infancia hasta los 40 años más o menos, hay espacio para todo, ¿no? Y hay algunos momentos que viven, bueno, o que beben de mis vivencias personales, que son autobiográficos, otros son ficticios. Pero, por ejemplo, un momento que yo recuerdo como algo maravilloso y lo compartí con amigas que lo vivieron en su día, en nuestros 13 años, fue cuando en un colegio de monjas de los años 80, concretamente, bueno, finales de los 80, un día nos dijo la hermana que íbamos a hablar de la masturbación femenina, que es un tema fantástico en un colegio de monjas, y dijo, bueno, pues va a venir un señor que resultó ser un psiquiatra muy prestigioso de Navarra en aquel momento, para explicaros un poco en qué consiste, ¿no? Y dijimos, bueno, pues fantástico, ¿no? Teníamos 13 años, y hubo un comentario de la hermana para introducir esa charla del día posterior, que, claro, nos quedamos todas un poco ahí en pause cuando habló de ese tema, y dijo, hay señoras que se introducen cucharas. Hasta aquí voy a leer, que tenemos un poco público de todas las edades. Y claro, yo recuerdo aquel momento de congelación de la columna vertebral, como, ¿dónde? ¿Para qué? O sea, ¿y qué se hace con ese material frío metálico luego, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces sí que hay algunas vivencias y algunas ficciones y algunas invenciones también que me parecía interesante que la protagonista las fuera viviendo, ¿no? Porque también habla mucho del momento, claro. Claro, pero qué modernas las monjas de los 80. Mucho. 80. Muy aplaudido por nuestra generación, aquello en aquel momento. En las monjas de Teresianas también tuvimos esa charla sexual. También, o sea, que era bastante común en las monjas de la época ponerse... Yo estudié en la pública. Las monjas navarras, quizás. Eso es, igual. Yo estudié en la pública en euskera y nos pusieron lo más moderno, un parto, así en primera, que me traumatizó de por vida. Normal, no era la edad, no era el momento para aquello. No tuve más noticia. Y así hasta ahora, sin más. Y así hasta ahora. No. Los 80, 90 es que además la educación sexual, y se refleja bien en la novela, era ninguna. Era cero, sí. En la casa, con la familia, entre amigas era todo como andar a ciegas, ¿no? No saber muy bien. Mucho tabú también, ¿no? Porque de otras cosas se hablaba, y yo recuerdo que los chicos hablaban tranquilamente de sus descubrimientos personales, y nosotras, por lo que fuera, pues no. Y dices, y hoy 2025, no creas que ha cambiado tanto la cosa, ¿eh? Yo creo que todavía en muchos grupos de amigas y de mujeres de distintas edades tampoco se está una conversación mientras mojas el croissant del desayuno, ¿sabes? Yo creo que tampoco ocurre mucho. En otros momentos también se podría dar la conversación, ¿eh? Pero creo que todavía eso de alguna manera permanece, sí. Está esa memoria de los 13 años, esta anécdota tan plausible de esas monjas de los 80,
pero ese tramo, bueno, la novela cuenta la vida de Diana más o menos de los 13 así hasta los 40 aproximadamente, y ese tramo de la preadolescencia, adolescencia es maravilloso en el libro. A mí me ha recordado, o sea, puedo decir palabras como tigretón, bicicleta, costilla, nocilla, postillas quería decir, nocilla, esos pubs que se veían, pero más que nada de lejos, ¿no? Era como ese afán de querer entrar a codazos al mundo de los adultos. Sí. Y esa paseos en bicicleta, al pueblo de al lado, verbenas, todo eso lo has reflejado, ya decía al principio, con una vivacidad extraordinaria, que a mí me ha recordado pues cosas mías también, y seguro que todo el que lo lea algo le vendrá a la memoria. Y esta curiosidad que yo tenía, Maite, es, o sea, ¿esto tú todo lo tenías, o sea, has como apelado a la memoria o ha habido un poco de documentación? Lo guardado aquí ya desde que nací, esperando el momento. No, la verdad es que para esto no ha hecho falta documentación, pues porque hay etapas, como tú dices, Chani, que son muy intensas como la infancia, ¿no? Que cada día dura un año entero, sobre todo los días de verano que duran 3 años prácticamente. Y todo eso lo tienes ahí. Y en mi caso, por ejemplo, ese tramo de escritura y las revisiones posteriores también, evidentemente, fueron un disfrute y un placer absoluto. Y me divertí mucho recordando todos esos momentos, ¿no? Todos aquellos juegos que quienes habéis tenido, sobre todo infancia de pueblo, seguramente habréis vivido. Este juego tuvo varios nombres a lo largo de la historia, pero lo de verdad o atrevimiento, que tenías que responder con sinceridad absoluta a una pregunta que te hacían, bastante demoníaca, en general la pregunta en tus 13 años, o hacer algo, que ese algo siempre era lo mismo, por supuesto, o casi lo mismo, pero toda esa etapa de la infancia la tenía muy fresca. Yo creo que, por lo que sea, se nos queda grabada a fuego, ¿no? Incluso cuando te haces mayor y vayas o no vayas perdiendo facultades, quiero decir, es fácil recordar todo eso, ¿no? Aquellos momentos. Y que luego este libro también, no sé si tú o si tenéis las dos la misma opinión, es una sucesión de primeras veces, porque parece que las primeras veces están acotadas a una etapa vital que es la infancia y la adolescencia, pero no es cierto, porque no dejamos de aprender durante toda la vida, ¿no? Y cada vez que te cambias de trabajo, que cambias de pareja, que te cambias de piso, que cambias de ciudad, o que experimentas con lo que te interesa a ti experimentar, estás estrenándote de nuevo, ¿no? Sí. Entonces sí que me ha gustado mucho reflejar también esa idea en la novela, de que no es, bueno, me hice adulta, se acabó todo ya, ¿no? A permanecer en esta balsa y en esta calma, pues evidentemente no, también va por caracteres, ¿eh? Pero a poco que seas un poco buscadora y un poco coleccionista de experiencias, vamos a llamar, hoy que se le llama experiencia a bajar a por el feria al supermercado, todo es una experiencia hoy, pero me refiero a experiencias genuinas, vitales, ¿no? De las que te dejan algún pozo, pues bueno, yo creo que lo tienes ahí. Había que aprender y las mujeres a veces aprendíamos de mala manera porque se veían cosas, no sabíamos interpretar ni siquiera lo que estábamos viendo, ya que la ausencia de información, de contexto, era muy notable. Esto también se aprecia en alguna escena de la novela. Esta novela tiene dos escenarios que creo que también están muy bien descritos. La borraja de Navarra y la comida hindú, esta zona de Barcelona. Bueno, los dos escenarios son Ganuza, en Navarra, que es el pueblo donde ella... Ganuza y Estella, eso es, Estella, que están en Navarra. Y la Gran Barcelona, dos escenarios muy dispares, que son escenario también de ese aprendizaje continuo de Diana, de la protagonista. ¿Por qué estos dos escenarios y no otros? Bueno, en este caso no vamos a engañarnos porque hay muchas personas que me conocen bien, con lo cual no tendría sentido mentir en esto, porque son dos escenarios que yo conozco muy bien, porque yo nací en Estella, viví allí hasta los 18 años, cuando yo me fui a Pamplona a estudiar y luego ya seguimos cambiando de ciudades, y porque Ganuza es un pueblo micro, muy pequeñito, que tiene como unos 30 habitantes y está muy cerca de Estella, está en las faldas de la Sierra de Lóquiz. Entonces, esa Sierra de Lóquiz y ese pueblo tienen mucho peso en esta historia porque marcan muchas cosas. Marcan cosas que hoy no podemos contar porque serían un spoiler del libro, evidentemente, pero tienen mucha importancia. Y claro, pues ese es el escenario de mi niñez, de mis veranos de cuando era pequeña, de los de mi hijo también, porque seguimos yendo todos los veranos. Y Estella, pues claro, para mí fue ese lugar donde eres niña, donde descubres los 14, los 15, los 16 años con todo lo que eso conlleva. Te enfrentas a situaciones que no esperabas, como una pelea que tiene la protagonista cuando va a defender a una amiga, por ejemplo. Y también hay algo ahí en esa construcción de la identidad de la protagonista
que es, a veces creemos que tenemos que responder a lo que se espera de nosotras, ¿no? Hablo en el caso de las mujeres ahora, pero bueno, creo que aplica a los dos o a todos. Y realmente, a veces tú lo que estás haciendo es asumir un rol que te ha sido dado de alguna manera, ¿no? Entonces, en el caso de Diana, como en su casa sus padres esperaban a un hijo, no a una hija, porque era aquella etapa antediluviana en la que no había ecografías ni 3D, ni 2D, ni había ecografías directamente, entonces era, vamos a ver qué nos depara la vida y a ver qué sale aquí. Como se esperaba un chico, ya de alguna manera parece que asumió ese rol, ¿no? Y sus comportamientos, sus aprendizajes y su manera de funcionar era la que se conectaba con la manera de ser de los chicos allá por los 70 y los 80. Hoy, por suerte, estamos dinamitando ya definitivamente esto de los roles y los patrones de comportamiento, ¿no? Pero antes era muy marcado. Entonces ella también pues, se pelea como se pelearía un chico, ¿no? Las chicas habitualmente no se pelean. Y va pasando también un poco por ese camino de búsqueda personal. Se pelea y afina la puntería, con el padre era cazador, sí, dan cosas más bien que hacían los chicos. Sí. Qué grande era el muro que separaba también a los chicos de las chicas en los pueblos, en las ciudades. En los colegios. Como, sí, una especie también de extraña competencia o competitividad entre los dos grupos. Lo de la identidad líquida ni se intuía, vamos, porque como para entrar en grandes matices, todo era de lo más rudo, ¿verdad? Sí. Muy taxativo. Absolutamente, sí, sí. Y volviendo, por ejemplo, a los veranos y a esos escenarios, yo recuerdo que esto es vivencial y posiblemente habrá algunas personas que os identificaréis también con estas experiencias, que había siempre como una especie de competitividad innata. A veces era un poco subterránea y a veces era muy plausible y muy obvia, ¿no? Pues vamos a darnos la vuelta al valle con la bici, ¿no? No, vosotras no, porque vosotras no podéis, porque no vais a aguantar. ¿Cómo que no vamos a aguantar? Entonces se vivía como una especie de reto constante, ¿no? De ¿cómo que no? Si tú puedes, pues yo también voy a poder, ¿no? Y yo creo que todo eso hoy, bueno, por suerte ya se está superando hace tiempo. Estas criaturillas de luz que tienen 10 años hoy ya viven en otro escenario completamente distinto. Y yo creo que, hombre, se rescatan muchas cosas de nuestros 70s y nuestros 80s que fueron fantásticas, evidentemente, pero hay otras que yo me alegro de que estén cambiando también, sí. Y tanto, la verdad. Un poquito, sí, ya tocaba. Vale, no queremos hacer spoiler, esto es algo que lo hemos hablado, yo me lo he intentado interiorizar, voy a procurar no hacerlo, pero sí que quiero hablar, o al menos lanzarte una palabra que yo creo que es muy importante en esta novela, que es familia. Y cómo la familia, bueno, la constatación, a través también de esta lectura, de que la familia alberga lo mejor y lamentablemente también muchas veces lo peor, ¿no? Pues realmente es así, ¿no? Que alberga lo mejor bueno, no es la base de la que partimos todo el mundo, desafortunadamente, pero quiero creer que sí la mayoría, porque bueno, es el lugar en el que tú llegas a esta vida, absorbes tus primeros contactos, pensamientos, palabras, maneras de actuar, pues de la gente que te cría, ¿no? Y que te educa desde que eres pequeña. Y también es el nido, el refugio y la guarida al que en momentos puntuales de la vida pues sigues recurriendo, ¿no? Porque sabes que siempre va a estar ahí, das por sentado que siempre está. Pero también es cierto que la cercanía de las familias, la estrechez de las relaciones y los códigos de las relaciones a veces también favorece que existan situaciones que no deberían existir y menos para un niño o para una niña, y que como han ocurrido en ese seno familiar, ¿no? De repente todo se convierte en algo un poco más viciado, un poco más perverso y se quedan ahí en secreto, ¿no? Porque no se pueden contar, porque sería difícil que nadie lo creyera, costaría explicar eso, ¿no? Cuando precisamente los protagonistas están en un núcleo tan cercano y supuestamente tan querido y tan protector, ¿no? En la novela mañana es el Día de la Mujer, por cierto, 8 de marzo. Sí, nos viene muy bien este tema. Sí, yo creo que la novela mira con mucha comprensión a las mujeres protagonistas de la historia, tanto a la protagonista Diana, también a su madre, particularmente me da mucha ternura su madre. Y fíjate que se narra más la enfermedad del padre, porque la madre del libro tiene, bueno, hay otro destino, el destino la espera con un desenlace muy distinto, digámoslo así. Y sin embargo la frase, luego te diré cuál, la que más me ha conmovido, está dedicada a la madre y no al padre. Pero eso, ¿cómo son las mujeres de esta novela?
Pues mira, las mujeres de esta novela, tú también puedes intervenir, No, María, no, y hacer yo tus estoy comentarios. disfrutando de la conversación aquí como una más. Las mujeres de esta novela, sobre todo la protagonista y su madre, también hay otros papeles importantes secundarios que tienen algunas amigas, evidentemente, en diferentes etapas de la vida de la protagonista. Yo creo que son mujeres poderosas y no por buscar el cliché del empoderamiento en el que hoy parece que nos tenemos que instalar ya eternamente, sino porque honestamente yo creo que las mujeres tenemos un poder innato por muchísimos motivos, porque nos lo ha dado la naturaleza, la capacidad de crear, de sostener, de impulsar equipos, familias, de tirar hacia adelante circunstancias adversas. Yo creo firmemente que eso es así, que ese es uno de nuestros rasgos que más nos identifican. Y en este caso, tanto la protagonista como su madre comparten un carácter alegre, una tendencia a ir hacia adelante, a superar las situaciones difíciles. Y la gran diferencia que existe entre las dos, y por eso para mí también este libro quiere ser de alguna manera un homenaje a esas madres y a esos padres de los años 70, 80, 60, podemos ir a 90 también, hacia adelante y hacia atrás, que no tuvieron la oportunidad de hacer lo que hubiesen querido y aquello para lo que estaban capacitadas y capacitados. Es decir, personas inteligentes que si hubiesen tenido la opción de poder estudiar habrían llegado a otros lugares seguramente y habrían conquistado otros sitios, pero no tuvieron esa oportunidad. Entonces, todos esos padres que son obreros, carpinteros, amas de casa, fruteros y que nos han tenido esta generación y han hecho todo lo que han podido para darnos una opción que no la tuvieron, a mí me despiertan una ternura y un cariño infinitos. Entonces, eso es lo que he querido transmitir también un poco con los padres de la protagonista, ¿no? Que es un lugar al que les ha tocado vivir, pues que no es nada sencillo, que seguramente pues, alguien tendréis cerca, o padres o madres, o abuelos o abuelas, o alguien en la familia en esa situación, ¿no? O ese perfil de persona. Y creo también que esa fuerza que me preguntabas cómo se caracterizan las mujeres de la novela, creo que vino dada un poco por la época, en el caso de la madre de la protagonista, porque es una madre pues, que en los años 70 pues, tendría sus 30, digamos, 30, 40, sus frustraciones por no haber podido sacar adelante lo que ella hubiese querido, por no tener la oportunidad, y también esa especie de resignación, pero no resignación, sino de resiliencia, ¿no? Que también es un término que lo estamos desgastando quizá demasiado, pero que viene a decir simplemente que es con lo que tú tienes, haz todo lo que puedas, ¿no? Haz lo mejor posible de tus circunstancias de partida. Y la madre de esta novela es un poco esa mujer. Vamos a hablar un poquito sobre la estructura, que yo creo que está muy bien diseñada. Tampoco voy a... Esto suena un poquito a tomar apuntes, ¿no? Vamos a hablar ahora de... Quizás sí. Decía que está muy bien diseñada. Yo la leía y pensaba, bueno, y al cerrar el libro, pero bueno, durante la lectura emplea muy bien el mecanismo, el recurso de la anticipación, que hace que aumente la tensión narrativa, la curiosidad de la gente que lea el libro, ¿no? Porque deja caer cosas y dicen, ¿esto qué quiere decir? ¿Aquí qué está pasando? Y creo que todo eso y la estructura tal y como la has planteado, me parece que para hacerla así se ha de tener muy claro el final, ¿no? Yo creo que es una novela que está muy tensa porque es muy certera, porque está muy dirigida hacia el desenlace, hacia lo que pasa en la parte final. Sí, esa gran cosa que ocurre al final, para mí sí que es algo que tenía en mente una vez que ya decidí todo lo que estaba escribiendo, decidí construir con ese material una novela y empezar a ficcionar a partir de ahí. Sí que tenía claro un desenlace. Entonces el desenlace tenía que ser bastante radical, tenía que remover bastante los cimientos de todo lo que había ocurrido hasta entonces y el lugar en el que nosotras y nosotros, lectores, creíamos que iba a estar la protagonista. Yo quería que hubiese un terremoto que lo cambiara todo y entonces, pues efectivamente, existió ese terremoto. No podemos explicar nada más porque si no ya qué sentido tendría la vida y esta conversación. Estaríamos haciendo otras cosas ahora mismo y no aquí hablando del libro, pero sí que estaba claro desde el principio. Encontrar exactamente el modo, eso tuvo sus variaciones, que en alguna conversación con alguien que se dedica profesionalmente a la escritura, pues también hablamos de eso, pero sí que estaba claro que iba a haber un seísmo al final, eso sí. Tengo alguna, ya que se titula El verano que aprendí a disparar, tengo alguna bala en la recámara, pero vamos a lanzaros, si te parece, María, ya la oportunidad de preguntar algo a Maite Esparza. Como siempre hay bastante timidez así de buenas a
A Os podemos pasar unas preguntas escritas, si queréis. Las cogéis de un saquito cerrado y cada cual... No es obligatorio preguntar tampoco, sin tensión, no pasa nada. Yo lo digo ya para que lo vayáis pensando, porque como es verdad que suele haber bastante timidez, pues no surge de buenas a primeras. Aprovecho yo para destacar, que aquí no hay ningún spoiler, pero me ha gustado mucho el estilo de muchas páginas, pero de esta, y además has hablado un poquito de Barcelona, me ha gustado mucho cuando explica qué es lo que se oye allí en su casa, en el barrio. Es algo muy plástico, que tiene mucha frase corta, es muy dinámico, es como casi como un cuadro impresionista, ¿no? Y se describe muy bien todo ese ambiente. Qué difícil describir Barcelona también, porque Barcelona es una ciudad muy escrita, más que Madrid por distintas circunstancias. Supongo que una de ellas era que todo el mundo editorial y tal estaba afincado allí. Ahora se está escribiendo más, y también porque la historia es más larga. Pero de Barcelona se ha escrito muchísimo y muy bien. Así que yo pienso, vale, voy a escribir yo, Maite Esparza, sobre Barcelona. Ahora, ¿qué digo para huir de eso que es tan insoportable en literatura, que es el cliché, el lugar común, para hacer algo propio? ¿Cómo se escribe sobre Barcelona? Bueno, pues primero con ligereza, porque si hubiese pensado cuando iba a escribir en todo lo que has escrito ya, ¿sabes? Vázquez Montalbán, todas las autoras y autores realmente prestigiosos que han escrito sobre la ciudad, habría sido tan abrumado el peso de la losa que habría dicho, pues ya no hablo de Barcelona, hablo de otra cosa. Pero en mi caso, como lo que me alimentaba era el recuerdo, que es bastante cinematográfico, el sentido de que mi cerebro funciona mucho con las imágenes, es muy visual, me recordaba muchísimo mis años de Barcelona, cómo eran los barrios en los que viví, los sonidos que se escuchaban y a qué olían las calles también en muchísimos casos, claro. Entonces eso no me costó ningún esfuerzo y no pretendía yo, desde luego, retratar la Barcelona de los 2000, que es la etapa en la que la protagonista vive allí, pues justo el cambio de siglo, de década y de milenio también, porque ella está allí desde el 99 y vive justo ese momento. Entonces, esa Barcelona de la primera década de los 2000 para mí era muy, muy familiar y me resultaba muy sencillo acercarme a ella. Entonces, bueno, digamos que no tuvo más misterio. Sí que me documenté un poquitín en algunas cuestiones puntuales, pero bueno, en general, digamos que trabajé bastante a partir de mi memoria, sí. La verdad que la memoria, insisto, tu memoria es envidiable. No sé cuánto nos va a durar, también te lo digo. Yo ya empiezo a notar una pequeña merma, también es cierto, pero bueno. ¿Se ha pensado alguna pregunta por ahí? Mira. Creo que... ¿Qué querías preguntar? Un segundito, sí. Te van a acercar el micro porque como hay gente que está viendo esta presentación a través del streaming, para que puedan escuchar muy bien. La pregunta también y no se pierdan, no se sientan perdidos. No sé yo, este navajazo de sinceridad brutal, ¿cómo nos va a caer? Hola. Hola, vale. Preguntaba, ¿cuánto tardaste en hacer la novela? Pues mira, te voy a contar. Bastante tiempo, porque la primera versión tardé en escribirla como casi un año, unos 11 meses más o menos. Luego la dejé reposar un tiempo, dije, esto no sé si funciona, entonces cambié toda la estructura, todo el orden cronológico, el orden en el que ocurren las cosas, lo hice lineal, porque antes había muchos saltos en el tiempo, me creí yo un poco Tarantino haciendo Pulp Fiction y dije, quizás te está escapando, quizás no estás manejando bien este material, va a ser mucho para ti. Entonces lo hice lineal, que es más sencillo, y lo resumí bastante, igual le quité 50 páginas, y lo dejé reposar otro tiempo, qué bien, lo dejé reposar un tiempo más y después ya escribí la tercera versión. Entonces, si sumamos esas 3 partes de trabajo, pues quizá 2 años puede ser. Y tipo, contando todo, la dedicatoria, el fondo ese, contando todo, ¿cuánto tiempo? Pues mira, la dedicatoria, como es una cosa que te sale del corazón, pues se hace muy rápido, no lleva mucho tiempo, porque te pones a escribir y dices, ya sé a quién se lo quiero dedicar, ¿sabes? Y luego todo esto que está aquí atrás, ese trabajo lo ha hecho esta chica que es María, que es la editora, y la ilustradora y diseñadora que trabaja con ella, que ha hecho esa portada tan chula. Sí, Beatriz Menéndez. Que en cuanto le pasé, a Beatriz a la diseñadora le pasé el correo que Maite me envió para presentarme el manuscrito.
No le pasé todo porque había algunas cosas de presentación e introducción que no venían a cuento, pero básicamente un fragmento central de en el que Maite explicaba de qué va. Eso es lo que le mandé a la ilustradora y la ilustradora hizo esto. Muy buena. Le dimos unas vueltas y al final volvimos al inicio y con esa portada nos hemos quedado. Tal cual, sí, sí. Gracias. De nada, un placer. Suri. Ahí hay otra pregunta. Un segundito, discúlpame, es por eso, porque hay gente que está viéndolo a través de Internet. Maite, yo quiero que nos cuentes un poco cómo es luego el acercamiento a las editoriales y cuánto te costó eso, cuántas puertas tuvisteis que llamar, si hubo desánimo, cómo es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo con obstáculos y yo la visualizas un poco como la gente que hace CrossFit lo entenderá, como las pruebas de los marines de Estados Unidos, con sus charcas, con sus macizos erizados de espina. Pues es un proceso bastante largo, en mi caso, claro, cada cual conocerá el suyo. Entonces, en mi caso, que había publicado un libro de relatos breves allá por 2008, pues me di cuenta de que eso realmente no servía de nada y que era volver a empezar de cero, porque bueno, es novela, no tiene nada que ver con unos relatos. Y bueno, entonces empecé enviándolo. Yo creo que a nivel estratega no estuve muy fina, luego vas aprendiendo, por supuesto, de tus errores, porque envié la segunda versión, luego hice una tercera, pero esa segunda, como somos un poquito ansiosas también, pues ya necesité ya enviarla a editoriales. Entonces, en vez de esperar a dejarla otro tiempo en barbecho y volver ya con una tercera definitiva, ya la envié a algunas editoriales. Las editoriales, como tú bien sabes, María, compañera, tardan en responder, plazos de 3 meses, que pueden ser infinito, porque no siempre responden tampoco. Entonces, yo al principio vivía eso como con un poquito de ansiedad, me ponía alarmas en el móvil y en Google Calendar cuando transcurrían los 3 meses y decía, a partir de aquí ya me contestarán algo, a veces sí, a veces no. Sí que es cierto que las respuestas de los no a veces contienen información muy, muy valiosa, porque te hablan de los puntos fuertes de tu trabajo y también de los puntos débiles o aquellos por los que a ellos no les interesa publicar. A veces hay motivos que son factores ajenos a tu trabajo, quiero decir, a lo bueno, malo o regular que sea, como son que no encaja con su catálogo, con su línea editorial, que en términos de marketing no es el momento porque ahora se está consumiendo otro tipo de novela, entonces si no se va a consumir mucho, pues quizá tampoco es el momento, tampoco se publica. Hay una cantidad de factores inabarcables que desde luego un ser humano medio no maneja y quien escribe pues menos. Y después de enviarlo a unas cuantas y hubo algunas que me dijeron que les interesaba mucho, que estaban muy bien, pero que no terminaban de... Y bueno, entonces en ese camino apareció, rodeada de un halo de luz, la epifanía de Ediciones Eunate, con María Oseta al frente, que recuerdo la llamada cuando me llamaste por teléfono, bueno, fue un mail en realidad, sí, luego hablamos como personas también después del mail. Qué bueno es hablar por teléfono y no limitarse a los WhatsApp siempre también y a las notas de audio. Sí. Y aquel mail recuerdo que lo leí cuando íbamos en verano de vacaciones, de vacaciones familiares, a mitad de camino podríamos habernos matado, porque por suerte no conducía yo, claro, yo fui la que abrió el mail, iba de copiloto, pero el grito se oyó en un radio de 200 kilómetros porque fue algo ya bastante inesperado, porque cuando ya he recibido unos cuantos noes, dices, el viento puede girar en otra dirección, evidentemente, pero en ocasiones no gira. Entonces también dices, pues habrá que asumir que por muy persistentes que seamos, hay veces que hay que dejar las cosas estar y ya está, y no es el momento, o no interesa a nadie esta novela como a ti te ha interesado escribirla y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a este puerto y agradecimiento infinito, desde luego. Es verdad que no también fortalece mucho y muchas veces mejora la obra. Este año ha habido un fenómeno literario que es la península de las casas vacías de Daniel Ucles o David Ucles, ahora Daniel, ¿no? Bueno, ha sido un exitazo. Y ha contado, es un chico joven, pero ya acumulaba también muchos rechazos. Y como le decían que no, pues seguía limando, seguía peinando la novela y al final... pues le ha quedado bien, quiero decir, esto es lo de San Agustín, es malo sufrir, es bueno haber sufrido, bueno, menos mal que te han publicado, me alegro muchísimo, la novela es espléndida, pero es verdad que todo camino no es en vano, o sea, pienso, al final sí, yo también se puede desesperar, pero... Sí, yo también creo que tiene un sentido. De aprendizaje personal, desde luego, de cómo funciona el sector en esta mínima proporción, por mi parte, quiero decir, este nivel de conocimiento, también. Y porque también eso es, de los noes, pues sacas mucha información y te llevan a aprender, pues que, bueno, que
que no hay por qué tirar la toalla, pero al mismo tiempo, aunque resulte un poco esquizo decirlo de esta manera, que a veces hay que saber parar también, ¿no? Y en este caso, pues a mí me ganó un poco esta, llamémosle persistencia, llamémosle cabezonería navarra, llamémosle como queramos, y dije, venga, vamos a hacer un último intento. Y en ese último intento, pues, funcionó. Y el momento de tener el libro en la mano también es muy emocionante, ¿verdad? Yo soy muy fetichista con algunas cosas y concretando con los libros. Y además estuvo muy bien porque cuando publiqué el otro, me acababa de comprar el piso y vivía sola, entonces vi como esa llegada de tu criatura a casa, como llenó el espacio, ¿no? Y como ha transcurrido tanto tiempo entre el primero y el segundo, no seríamos autoras prolíficas, no seríamos en lo literario, porque hay tanto trabajo en la vida que no da tiempo para todo. Pues en este nuevo escenario vital resulta que ya estaba en casa mi pareja, estaba mi hijo, entonces abrimos la caja de otra manera. Y volver a recibir a esa criatura, que es un cliché tremendo, pero es que realmente es un parto, tú también lo sabes, y tú también, cada una sí. en su área de trabajo, lo del libro y que llegue y que lo cojas, toques el papel, el gramaje, el tacto de la portada, cómo es la contra, pues estas cositininas que nos gustan a la gente que somos un poco fetichistas, es un momento maravilloso. La verdad es que si yo llegué a olerlo incluso, llámame enferma. Hombre, no, eso hay que hacerlo siempre. Sí. Sí. Otra pregunta por ahí, ¿verdad? Creo. Sí. No, pero es por la gente que está viéndolo a través del streaming, que no escucha él sabe la proyectar pregunta, la voz, entonces... él sabe, pero bueno, igual un micro. Es por ello, amiga. Auparratsaldeon, bueno, me he tomado un par de chiquitos y voy a intentar no disparar, a matar. Suerte para todas. Gracias. Aquí leemos un libro, ¿no? Y no sé si hay un mensaje intrínseco. Sé que Maite, todo lo que dice, es una mujer que habla con las palabras, con la mirada, sabe qué decir. Yo la admiro, no voy a decir que he crecido con ella, pero sí que la seguía cuando era joven y bueno, pues he tenido la suerte de trabajar con ella. Y todo el mundo se queda con el título, El verano que aprendí a disparar. Intento aquí leer un par de hojas, no me da tiempo, y Chani ya ha dado una pista, ¿no?, de que habla de un padre cazador y demás. No sé si hoy en día, tanto que se habla del poder de las palabras que llenen, el Twitter, la gente que se mete con el de al lado, si has hecho un simbolismo, Maite, en todo lo que expresas, en todo lo que sacas, en lo que llevas dentro, entre hablar, saber hablar, expresar y disparar. Y disparar. Pues, hombre, es una acepción que realmente funciona, porque hoy, sobre todo en redes sociales, en Twitter, efectivamente, que es un poco esa ciénaga en muchos sentidos, ¿no?, donde se dispara fundamentalmente odio, no tanto reconocimiento ni amor, desde luego, o crítica o reflexión pausada y un poco ponderada, ¿no?, sobre aquello de lo que se opina. Sí que hay muchas palabras que son disparos, desde luego, y muchas sentencias también, ¿no?, que acaban con personajes públicos y privados también. Pero en este caso no es la elección que había hecho. En este caso el título tiene un sentido mucho más literal y que está conectado con el lugar de donde viene, porque la protagonista, como antes apuntaba Chani, aprende a disparar realmente una carabina, que era un arma que había habitualmente en los pueblos y, bueno, hoy en algunos sigue existiendo, claro, y porque su padre le enseñaba a disparar una carabina. Y en el título, esa contraposición un poco entre verano como algo luminoso, algo maravilloso, donde lo que ocurre parece que va a ser netamente bueno, aunque no tenga por qué, y el hecho de disparar en la misma frase sí que tiene mucho sentido. Lo que ocurre es que no lo puedo explicar, porque entonces ya nadie se leería este libro, de quienes estéis aquí. Pero tiene sentido, tiene sentido. Es el típico libro, la novela, que hay que leerla hasta el final, porque en las últimas páginas da un giro importante. Ocurren cositas, sí, al final. La perspectiva. Sí que existen pistolas. He venido en el cercanías de Llodio a Bilbao, atemorizada, porque había unos señores y señoras no jóvenes, que es lo que se, como de 60 años. De nuestra edad, por ejemplo. Hablando altísimo y contando las pistolas que tenían cada uno en su casa. ¿Qué dices? Sí, de verdad. Digo, mira, parece que lo ha contratado Maite esto para... ¿Qué hacemos? Que nos estamos enviando un equipo ahora para cubrir eso. Algo estamos haciendo mal. Pues mira, hay una persona... Ay, disculpa, ahora te doy paso. Hay una persona aquí a la que quiero mucho que me ha ofrecido traer hoy un arma de fogueo, de balines, para jugar con el título, pero he dicho, no la vamos a llevar, porque traer aquí a esta biblioteca y dejar un arma aquí encima de la mesa me parecía un poquito
un poquito atemorizador de entrada, pero sí, el mundo de las armas también, ese es otro melón que se podría abordar, sí. Hola. Hola, bueno, soy Oriona, lo primero, y quería preguntarte, bueno, no he leído la novela todavía, pero en la novela habla sobre el Alzheimer, lo sufrió tu padre, y quería saber cómo se te ocurre la idea sobre hablar sobre este tema, y cuando piensas en hacerlo, como supongo que habrá partes autobiográficas y que pueden recordarle también a personas de tu familia que igual lean la novela, siempre me lo he preguntado cuando son así, hay cosas autobiográficas, si decides contarle la idea a las personas de tu familia o a alguien que pueda sentirse identificado, si te ha dado miedo en algún momento hablar de ciertas cosas que pueden generar controversia pues, a algunas personas, y cómo lo has llevado y si has decidido seguir para adelante con esa idea que tenías o decir, bueno, lo voy a contar de otra manera, o bueno, cómo lo has tratado con la gente más cercana, que seguro que les toca mucho. Sí, la dos. He decidido seguir adelante con todo, porque no he hecho una consulta familiar para decirle, por ejemplo, bueno, mi hermana, porque la protagonista es hija sola, pero en mi vida real yo tengo una hermana, por suerte. Digo por suerte porque hemos compartido muchas cosas, también esto, claro, evidentemente. Entonces no le consulté, no le dije, oye, voy a crear un personaje, que ese personaje es netamente nuestro padre, o sea, nuestro Aita, eso es así, y la relación y lo que ocurre con la enfermedad también, son ejemplos ultra realistas, vamos a ver, hiperrealismo puro esa parte de la novela. No se lo consulté a ella, pues a mi mamá se lo dije, a ella también, y fue como, bueno, pues ahí vas tú con lo tuyo, con tu criterio y con tu manera de hacer. Y hay otras cuestiones en la novela que podrían despertar más seísmos y más terremotos, en las que tampoco me he encomendado a nadie ni las he consultado con nadie, porque dices, bueno, y al final es un material de creación personal. Yo he decidido colocar algunos sucesos reales y otros ficticios, a veces construidos sobre una base biográfica y otras ficción pura al 100%, y ya está. Y como cualquier actividad creativa, tú eres la dueña de tu universo, tú eres la que tiene la llave, tú lo creas y tú lo podrías destruir, y quien entre en ese universo puede hacer evidentemente las lecturas que quiera, pues porque para eso está la libertad de interpretación, menos mal, claro, de las obras de cada uno. Y no hay ninguna intención, evidentemente, en ningún sentido, pero bueno, sí que están abiertas a interpretaciones, eso es cierto. Ay, sino que no se podría escribir de nada, ¿verdad? Claro, no se podría hablar, no podríamos ni hacer humor, ni podríamos contar nada, ¿no? Al final son tantos los límites que nos ponemos. Es que a la tía, la de Ampuero, no le ha parecido bien. No le gustó, no le gustó. Aquella anécdotilla aquel verano que vino con lo de la fruta, no le gustó aquello, ya, bueno, pues no sé. No sé si hay alguna pregunta más, pero que veo fatal, entre que veo fatal y el foco. Y ya podemos cerrar, ¿no? Sí, bueno, Maite, así, en breve, y luego es una pregunta al final, ¿no? Haciendo un poco de historia, literatura, etcétera, casi historia universal, sí es verdad que el tema del tiempo, cuando en la construcción literaria es muy importante, lo mismo que a la hora de valorar el tiempo vital, ¿no? Cuando creamos algo, ¿no? Creamos, puede ser un texto, una obra de teatro, etcétera, como he dedicado toda mi vida al teatro. Sí es verdad que siempre hay alguna serie de puntos que no se suelen tratar mucho, ¿no? Yo te pongo como ejemplo y luego te voy a hacer una pregunta directa. Kubrick, por ejemplo, hizo 10 películas en su vida y estuvo 30 años dirigiendo, pero hizo 10 películas, ¿no? Tardó, pues cada película 3 años, ¿no? Brecht, para hacer Madre Coraje, tardó 5 semanas. 5 semanas, que es una cosa sorprendente. Y en cambio, pues García Márquez, para 100 años de soledad, me parece que estuvo 10 años escribiendo, ¿no? Es un poco cuando me estabas hablando, un poco el proceso, el tiempo, cómo le das la vuelta y tal. Pero hay una pregunta que yo creo que no se suele hacer mucho, pero que para mí es muy interesante, que me suele ocurrir también mucho a mí, ¿no? Cuando pones el punto y final al libro, al texto que tienes, el punto y final, ¿qué piensas? Quiero decir, en ese momento cuando das el clic final, ¿qué ocurre? Eso es una cosa que siempre me ha gustado, porque es verdad que puede ser una pregunta recurrente para una respuesta con recursos, ¿no? Sí. Pero no siempre, no todo el mundo. Sí es verdad cuando has dicho editoriales, evidentemente ya sabemos cómo son las editoriales, sí. y cuando ves ahí el formato y tal, y dices, soy yo, ¿no? En mis circunstancias y tal, ¿no? Pero cuando pones ese punto final,
cierras el libro, ¿qué ocurre? Pues mira, en mi caso voy a recurrir a un título de Hemingway, París era una fiesta. Cuando yo terminé ese libro y puse ese punto final a la tercera versión, que en mi foro interior dije, lo vas a dejar aquí, no vas a continuar más, porque yo a veces me hablo también, claro, me digo cositas, fue liberador, por una parte. Eso, por ejemplo, hay autoras y autores, no sé si es tu caso, Chani, no lo sé, o el de otras personas que estéis aquí escribís, que, por ejemplo, tú, Pedro, también, que dicen, pues siento una especie de vacío, ¿no? Porque me he volcado tanto que ahora me he quedado vacío y ahora es como que necesito rellenarme. Pues en mi caso sí que ocurrió ese vacío también, evidentemente, pero fue muy disfrutado porque tuve la sensación, casi física te diría, de por fin has parido, este es el momento. Y porque ese cierre me resultó satisfactorio, porque había habido otros cierres previos que sí, pero no terminaban de ser, no me terminaban de convencer del todo. Y tú también lo sabrás, pues tú te dedicas a la creación también, que una vez quedas con algo, da igual que sea sencillo o complejo, pero que a ti te funciona bien, dices, esa ligereza del hallazgo, de decir, por fin, ya está, y qué a gusto, ¿no? Qué bien me siento y qué liberador. Esa fue mi sensación. Pues yo creo que lo vamos a cerrar aquí. Creo que Maite se quiere despedir, así que yo voy a hacer un par de cosas así como de logística. La primera es que Maite va a estar aquí firmando para quienes queráis que os dedique el libro y os podéis ir acercando por aquí y al fondo se pueden comprar. Pero sí que me gusta siempre terminar más o menos diciendo, en este mundo árido que se presenta de las editoriales sin cara, para representar una pequeña editorial, cuando te llega una historia, ¿por qué decides publicarla? Que muchas de las veces, como ha dicho Maite, confluyen un montón de intereses o se tienen que dar un montón de circunstancias y encajar pequeñas piezas de puzzle, y en una pequeña editorial, cuando se publican 10, 12 títulos al año, pues muchísimo más para buscar ese equilibrio. Pero cuando pensaba en esta novela, me fui directamente al email que me escribió Maite para presentármela. No lo voy a leer entero ni mucho menos, pero ella, cuando presentaba la novela, me dijo que El verano que aprendí a disparar contiene mucha verdad y 2 disparos cargados de esperanza. Es una apuesta sanadora, luminosa y valiente que nos dice que cambiar es posible. Contiene crudeza, luz, mucha verdad y algún invento. Espero que os guste. ¿Nos gustó? Ahora espero que os guste a vosotros. Es que ricasco, María, muchísimas gracias. Pues, bueno, ¿qué os voy a decir? Que encantada de estar con estas 2 mujeres. Esto ha sido prácticamente, quedaos con esta imagen, Miquel, tú que eres realizador, quedaos con este plano, porque esto es como ver juntas en un escenario a Taylor Swift, Madonna y Beyoncé. Esto no pasa casi nunca en la vida, no pasa nunca, de hecho no os va a pasar más que hoy. Y a mí me gustaría, Moja, que subas esa música, un temazo de los Strokes que a mí me enamora, porque es una banda neoyorquina súper energética, que lo petó en los 90 y en los 2000, pena que se separaron, ese Julian Casablancas y equipo. Y que sale la novela. Y que sale la novela, claro, porque dentro de la historia que espero que leáis en algún momento, los Strokes son una banda que tiene su papel y hay algún tema que la protagonista escucha con su padre, Juan, Pedro, que también le gusta mucho la música, como aquí a muchas de las personas que estáis. Aquí está esta personilla bailando porque la escuchamos en el coche muchas veces esta canción y tú lo sabes. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer absoluto e inmenso que hayáis tenido la generosidad de venir aquí un ratito de tarde de viernes, que es una tarde fantástica para bajar el casco viejo, pero también para marcharse y hacer otros planes. Así que gracias por haber elegido este plan con estas diosas que son Chani Rodríguez, María Oset y conmigo. Y bueno, que os quiero mucho, hay muchas maneras de querer, y que la gente te dedique su tiempo un rato y que quiera leer lo que tú haces, me parece que es un regalazo vital. Así que, ramillas, que gusti hoy. Gracias. Enhorabuena.